La misericordia del emperador no se mide en grandes victorias ni en heroicas resistencias, sino en el simple hecho de sobrevivir a otro turno en las profundidades de las colmenas humanas. Para los 17.000 millones de almas aplastadas bajo el peso de la existencia, el verdadero horror del 40º milenio no son las guerras, sino la paz. Despierto con el sonido de las campanas de oración que resuenan a través de los conductos de ventilación, sus voces de bronce arrastradas por un aire cargado de incienso y humo industrial. El cronómetro junto a mi cubículo muestra la hora en números rojos, cada dígito un recordatorio de que otro día de servicio comienza. A mi alrededor, en literas apiladas hasta 7 pisos de altura, mis compañeros de trabajo se agitan bajo mantas finas que huelen a sudor y miedo. El dormitorio se extiende más allá de lo que alcanza la vista, una caverna humana tan abarrotada que la única privacidad existe entre una respiración y la siguiente. Me llamo Thaddeus Bogon y no soy nada. Apenas un nombre en una lista de trabajo, un número de serie tatuado bajo mi omóplato izquierdo. Soy uno de los 17.000 millones hacinados en la colmena TERS, en el mundo de Morigel Prime. Mi propósito es sencillo. Fabrico proyectiles de Volter que mantienen a raya a los enemigos del Imperio, 12 horas al día, 7 días a la semana, hasta que mi cuerpo falle o mi fe se quiebre, lo que ocurra primero. La oración matinal comienza antes de que mis pies toquen el frío suelo metálico. Los altavoces ocultos en las paredes cobran vida, transmitiendo la voz del subdiácono Morbis desde algún lugar elevado en los niveles administrativos. Sus palabras caen sobre nosotros como lluvia sagrada, aunque me las sé de memoria tras 23 años de servicio. Benditos los que trabajan en la oscuridad, porque llevan luz al reino del emperador. Benditos los que sacrifican su carne, porque fortalecen su voluntad eterna. Miles de voces se unen al unísono. Las palabras automáticas, nacidas de la repetición más que de la comprensión. Yo las repito con los labios mientras mi mente se concentra en lo que viene. La cuota de producción 77 Alpha exige 3.000 proyectiles completados y bendecidos antes del final del turno. Ayer logramos 2.847. La diferencia nos costó 3 horas extra de oración de pie y una reducción en la ración nocturna de pasta nutritiva. Los conductos de agua descienden del techo con un silbido mecánico. 2 minutos de agua tibia, reciclada, marrón por minerales y químicos cuyos nombres desconozco. Me froto las manos con el jabón gris que nos dan, áspero, que deja la piel en carne viva, pero cumple con los requisitos de pureza. El sabor a cobre nunca abandona mi boca. Algunos dicen que viene del agua, otros murmuran. Es el sabor del miedo, permanente y amargo. Me visto rápido con el mono gris que marca mi casta. La tela es áspera, hecha para durar, no para ser cómoda. El aquila imperial va bordado sobre mi pecho, sus 2 cabezas vigilando en direcciones opuestas, sin parpadear, sin dormir. En el cuello, un pequeño alfiler de latón identifica mi grupo de trabajo, mi nivel y mi rango de acceso. Sin él, no puedo salir de los dormitorios. Con él, estoy tan encadenado a mi puesto como con cualquier grillete. La fila para el desayuno se forma sola, los cuerpos apiñados en un orden perfecto. Aprendimos hace tiempo a no empujar, no quejarnos, no malgastar tiempo en conversaciones innecesarias. Los dispensadores zumbran con eficiencia mecánica, soltando raciones medidas de pasta proteica y suplementos vitamínicos en nuestras bandejas. La pasta es gris e insípida, pero contiene lo necesario para mantenernos en pie otro día de trabajo. El sabor es un lujo reservado a quienes sirven en niveles superiores. Mientras como, escucho los anuncios matinales que retumban en los altavoces del comedor. Objetivos de producción. Actualizaciones del estado defensivo del planeta. Recordatorios de que todo ciudadano con señales de mutación debe presentarse en la estación eclesiárquica más cercana para su purificación. Las noticias de otros mundos siempre son las mismas. Victorias contra los enemigos de la humanidad, nuevos planetas puestos en cumplimiento, la lucha eterna que continúa. Y nosotros, bendecidos por poder contribuir. Pero debajo de esas palabras oficiales hay otros sonidos. Susurros entre los trabajadores que se atreven a hablar. Rumores de retrasos en los envíos que sugieren ataques en las líneas de suministro.
Historias de compañeros de otros turnos que simplemente desaparecieron, sus literas vacías, sus nombres borrados de la lista sin explicación. Peligrosos murmullos, pero que persisten, como malas hierbas creciendo en las grietas de la devoción. El camino hasta el Manufactorum dura 43 minutos por pasillos donde nunca entra la luz natural. Las paredes están cubiertas de pergaminos devocionales y sellos de pureza, sus ceras desgastadas por incontables manos en busca de bendición. Servocráneos flotan por encima de nosotros, sus ojos mecánicos grabándolo todo, sus emisores de voz crepitando en binario mientras se comunican con los espíritus máquina que rigen nuestra rutina. Mantengo la vista al frente, el paso firme, la expresión neutra. Los demás obreros se mueven igual, un río de tela gris y cabezas bajas que fluye por arterias de metal y piedra. Algunos son mayores que yo, sus espaldas encorvadas por décadas de servicio, sus manos marcadas por años de manipular munición bendita. Otros son más jóvenes, todavía con un rastro de esperanza en sus gestos, no del todo desgastados por la maquinaria de la existencia. Todos compartimos lo mismo, el mismo destino, el mismo propósito, el mismo final inevitable. El suelo del Manufactorum es una catedral de la industria. Su techo se pierde en las sombras y el humo. Cintas transportadoras enormes cruzan entre los puestos de trabajo, arrastrando materias primas en una dirección y productos acabados en la otra. El aire vibra con el sonido de las máquinas, un himno mecánico que nunca se detiene, que nunca se ralentiza, que no concede silencio. El vapor sisea desde las tuberías del techo, transportando los aceites benditos y sustancias sagradas que mantienen santificada la línea de producción. Mi estación es la número 4779, marcada con mi designación y bendecida con un pequeño altar al dios máquina. Las herramientas están dispuestas con precisión, cada una limpiada y consagrada según los rituales de la mañana. Las vainas llegan en contenedores metálicos, sus superficies de latón apagadas pero sin imperfecciones. La pólvora, bendecida por los tecnosacerdotes, aguarda en porciones medidas. Los proyectiles, cada uno inscrito con oraciones microscópicas, brillan bajo la luz artificial. El trabajo es metódico, casi meditativo en su repetición. Tomar una vaina, revisarla en busca de fallos, rellenarla con la cantidad precisa de pólvora bendita. Colocar el proyectil, cerrar el borde con herramientas que han pasado por las manos de miles de obreros antes que yo. Cada proyectil debe ser perfecto, porque una imperfección en nuestro trabajo significa la muerte de los siervos del emperador que dependen de nuestra labor. Ese peso es duro, pero también da propósito. Cada proyectil que completo puede salvar la vida de un guardia imperial, derribar a un hereje, ayudar a mantener la línea contra la oscuridad que acecha en nuestras fronteras. Las horas transcurren sin variación. El contador de cuotas sobre nuestra sección avanza con cada proyectil terminado, pero nunca lo bastante rápido como para aliviar la tensión creciente durante el turno. Los supervisores recorren las estaciones, sus túnicas rojas marcándolos como sirvientes del Mechanicus, sus ojos aumentados buscando cualquier fallo o ineficiencia. Apenas hablan, pero su presencia constante nos recuerda que estamos vigilados, medidos y evaluados con cada movimiento. A mitad del turno, la campana de ejecución diaria suena 3 veces. En algún lugar de la colmena, 3 ciudadanos han sido hallados insuficientes. Quizá pronunciaron palabras de duda, quizá su producción quedó por debajo de lo aceptable, quizá simplemente miraron demasiado tiempo algo que no debían ver. Los motivos importan menos que el resultado. 3 vidas terminadas para mantener la pureza y la eficiencia de nuestro mundo. 3 ejemplos para que los demás reflexionemos mientras trabajamos. Intento no pensar en los rostros tras esas campanadas, pero la mente divaga pese a los esfuerzos. ¿Serían obreros como yo, luchando contra cuotas imposibles con cuerpos agotados y almas marchitas? ¿O administradores que cometieron un error, archivaron mal un informe o no mostraron el fervor suficiente en sus tareas? La incertidumbre es quizá peor que la verdad, porque significa que cualquiera de nosotros podría ser el siguiente, sin razón comprensible. La tarde trae un nuevo desafío. Se extiende el rumor en la fábrica.
Representantes de la Armada Imperial inspeccionarán la línea de producción. La noticia transforma la tensión habitual en un pánico contenido. Los supervisores se vuelven más agresivos, lanzando órdenes y correcciones en binario que ninguno comprende del todo, pero que todos tememos. El ritmo se acelera, pero también lo hace la presión por alcanzar la perfección. Las inspecciones de calidad pueden otorgar reconocimientos al trabajo excepcional, pero más a menudo traen castigos por no alcanzar los estándares inhumanos que se esperan de quienes servimos a la maquinaria de guerra del emperador. Obreros han sido retirados en estas inspecciones y jamás han regresado. Líneas enteras han sido cerradas, con su personal enviado a castigos o a destinos peores. Las apuestas ahora superan nuestra lucha diaria por sobrevivir. Cuando el equipo de inspección llega, todo el taller queda en silencio, salvo por el zumbido constante de la maquinaria. 3 figuras con uniformes azul marino avanzan entre las estaciones, sus rostros ocultos tras máscaras ceremoniales con el águila y otros símbolos de autoridad imperial. Seleccionan proyectiles al azar, los examinan con instrumentos que no reconozco y anotan resultados en tablillas de datos con punzones que relucen como pequeñas armas. En mi estación se detienen más de lo normal. Uno de los inspectores levanta un proyectil que fabriqué por la mañana, lo hace girar bajo la luz, pasa sensores sobre su superficie. Mi corazón late con una fuerza que amenaza con hacerme temblar las manos, pero sigo trabajando, concentrado en el proyectil que sostengo, intentando parecer sereno y competente. El inspector anota algo en su tablilla, devuelve el proyectil al contenedor de completados y sigue adelante sin decir palabra. La inspección dura 2 horas, aunque parecen días. Cuando al fin se marchan, el silencio se prolonga durante minutos antes de que los ruidos habituales de producción regresen poco a poco. No se anuncian sus hallazgos. No se declaran consecuencias inmediatas. Volvemos a trabajar sabiendo que el juicio ya ha sido emitido, aunque no conoceremos el veredicto hasta que lo entreguen en la forma que las autoridades consideren apropiada. Las últimas horas del turno son las más duras. Los cuerpos, exhaustos tras horas de repetición, empiezan a cometer errores. Las mentes, embotadas por la monotonía, pierden la concentración en momentos críticos. El contador de cuotas sigue su avance implacable, pero nuestro ritmo se ralentiza, pese a todos los esfuerzos. Los supervisores patrullan con mayor frecuencia, sus voces mecánicas lanzando correcciones y advertencias cada vez más seguidas. La presión crece como el vapor en las tuberías del techo, buscando una salida que no llegará hasta que, al fin, suene la campana del turno. A medida que el día se acerca a su fin, me descubro pensando en el mundo más allá de los muros de la colmena. En algún lugar por encima de nosotros, bajo un cielo que jamás he visto, los ejércitos del emperador luchan batallas cuyo resultado decide si vivimos o morimos. Allá, entre las estrellas, naves transportan los frutos de nuestro trabajo hacia mundos distantes, donde servirán a propósitos que ni siquiera podemos imaginar. Nuestras pequeñas contribuciones se convierten en parte de algo inmenso e incomprensible, una maquinaria de guerra que abarca la galaxia entera. Pero esos pensamientos son peligrosos, y los aparto antes de que echen raíces. Mi mundo es esta estación, este turno, este ciclo interminable de producción y descanso. Pensar más allá de ello es arriesgarse a perder la concentración, cometer errores, atraer una atención indeseada. El universo más allá de estos muros es demasiado vasto, demasiado complejo, demasiado violento para que una mente como la mía lo comprenda. Mejor concentrarse en la tarea, en el trabajo simple que da sentido a la existencia. La campana del fin de turno finalmente suena, su tono cortando el ruido industrial como una espada que atraviesa carne. A mi alrededor, los trabajadores enderezan sus espaldas doloridas, dejan las herramientas y se preparan para el largo camino de regreso a los dormitorios. Pero el día no ha terminado. Antes de marcharnos, hay oraciones que recitar, equipos que limpiar y bendecir, inspecciones finales para asegurar que nada se ha dañado o extraviado durante las horas de servicio. La oración vespertina es más larga que la matinal, cargada de gratitud por haber completado otro día sin desastre, de peticiones de fuerza para afrontar los retos de mañana, y reconocimiento de nuestra indignidad frente a la majestad del emperador. Las palabras me envuelven como agua tibia, familiares y reconfortantes a pesar de su dureza.
Somos nada, recuerdan las plegarias. Existimos solo para servir. Nuestras vidas individuales solo tienen valor como parte de un todo mayor. Tras la oración vienen los rituales de purificación. Lavamos nuestras manos y rostros con agua bendita. Eliminamos la mugre industrial acumulada en un día de trabajo y nos preparamos para entrar en los espacios sagrados donde comemos y dormimos. La limpieza es tanto física como espiritual, una renovación diaria de nuestro compromiso con la pureza y el servicio. Algunos obreros se demoran en las estaciones de lavado, saboreando esos pocos instantes de reflexión tranquila. Otros se apresuran, ansiosos por alcanzar la promesa de descanso que les espera. El regreso a los dormitorios sigue la misma ruta que el trayecto de la mañana, aunque los corredores se sienten distintos bajo la luz artificial de la tarde. Los servocráneos son menos, aunque su vigilancia nunca desaparece por completo. Los pergaminos devocionales parecen absorber la iluminación vacilante, proyectando sombras que se mueven con cada paso. El eco de nuestro avance resuena de otra forma, como si los propios muros estuvieran cansados de contener nuestras vidas. La cena repite el desayuno, la misma pasta gris y suplementos vitamínicos dispensados con precisión mecánica. Pero la comida nocturna incluye una bendición adicional. Raciones de agua un poco mayores, un poco más limpias. Ese extra ayuda a arrastrar el sabor metálico que se acumula durante el día, aunque nunca desaparece del todo. La conversación durante la cena es algo más relajada que en otros momentos, pero aún en susurros, con frases medidas que evitan los temas peligrosos. Esta noche circula el rumor de una celebración para aquellos que superaron sus cuotas durante la inspección de calidad. Quizá raciones extra, quizá un breve descanso adicional. Son recompensas raras, pero no desconocidas. Pequeños reconocimientos de que incluso los siervos más insignificantes del emperador pueden alcanzar momentos de distinción. Me permito un instante de esperanza de que mi trabajo pueda ser considerado digno, aunque sé que la esperanza puede ser tan peligrosa como la duda si se alimenta demasiado. Tras la cena llega la parte más peligrosa del día, el breve lapso antes del sueño, cuando las mentes cansadas se permiten divagar hacia territorios prohibidos. Es entonces cuando algunos trabajadores hablan demasiado, preguntan lo indebido, recuerdan demasiado lo que pudo ser la vida bajo otras circunstancias. El comisariado lo sabe, y sus informantes son más activos en estas horas nocturnas, escuchando cualquier señal de sedición o debilidad que requiera corrección. Regreso a mi litera y me tumbo en silencio, escuchando el murmullo de 17.000 millones de personas preparándose para descansar. Tosidos y susurros recorren las cavernas dormitorio. En algún lugar, un niño llora hasta que una voz exhausta lo consuela con la débil promesa de que mañana será más fácil. Los sistemas de ventilación gimen, haciendo circular un aire que sabe a metal y a cansancio humano. El sueño llega despacio, interrumpido por sueños de líneas de producción infinitas y proyectiles que nunca alcanzan la especificación requerida. Pero al final, llega, y con él, la misericordia de la inconsciencia. Durante unas horas, el peso de la existencia se aligera. La presión de las cuotas y las inspecciones se disuelve. La constante certeza de estar vigilado y medido se desvanece en una bendita oscuridad. Estas horas de descanso son quizás la única libertad real que poseemos. El único momento en el que nuestras mentes pueden vagar más allá de los límites de la existencia que se nos ha asignado. La mañana llega demasiado pronto, anunciada por las mismas campanas de oración, las mismas voces de bronce repitiendo las mismas palabras sagradas. El cronómetro muestra en rojo otro día más dentro de un ciclo que seguirá repitiéndose hasta que mi cuerpo falle o mi fe se quiebre. A mi alrededor, miles de trabajadores inician los mismos rituales de despertar, lavarse, comer, prepararse para otro turno al servicio del gran diseño del emperador. Yo soy Thaddeus Bone, y no soy nada. Pero en mi nada cumplo un propósito mayor que la existencia individual. Cada proyectil que fabrico, cada oración que recito, cada día que sobrevivo, añade un pequeño hilo más al vasto tapiz que mantiene a la humanidad con vida en un universo empeñado en destruirla. El peso de esta responsabilidad aplasta y eleva al mismo tiempo. Es una carga que da sentido a lo que, de otro modo, sería solo vacío. La cuota de hoy será la misma que la de ayer,
Los inspectores de calidad volverán, quizá los mismos, quizá otros distintos. Las campanas de ejecución sonarán para ciudadanos cuyos nombres nunca sabré, cuyos crímenes tal vez consistan en pensar pensamientos que nunca debieron ser pensados. Y yo seguiré trabajando, porque trabajar es rezar, y rezar es sobrevivir. Y la supervivencia es la única victoria posible para quienes existimos en los espacios intermedios entre las grandes batallas que marcan el destino de nuestra especie. El segundo día comienza como el primero, pero pequeñas diferencias se acumulan como polvo en rincones que nadie piensa en limpiar. La ración de agua matinal está algo más templada, lo que sugiere trabajos de mantenimiento en el sistema de reciclaje en las profundidades de la colmena. La pasta proteica tiene una textura distinta, más áspera que de costumbre, quizá por interrupciones en la cadena de suministro o por nuevos aditivos diseñados para mejorar nuestra ingesta nutricional. Estas variaciones, mínimas pero notorias, destacan porque representan cambio en un mundo concebido para eliminar cualquier incertidumbre mediante la rutina absoluta. Durante el trayecto al Manufactorum noto más servocráneos flotando por los pasillos, sus ojos mecánicos escudriñando los rostros con lo que parece ser mayor atención. Las oraciones matinales resuenan con un énfasis distinto, ciertas frases repetidas más veces de lo normal. Podría ser coincidencia, fluctuaciones al azar dentro de la inmensa maquinaria que gestiona la colmena. O podrían ser signos de algo más grande que se está moviendo, cambios iniciados desde niveles de autoridad tan elevados que sus motivos nos resultan incomprensibles. En mi puesto de trabajo, los rituales de bendición se sienten hoy más urgentes. El tecno sacerdote que supervisa nuestra sección recita oraciones adicionales sobre la maquinaria, unge componentes clave con aceites sagrados, mientras entona cánticos binarios con un trasfondo de preocupación apenas disimulado. El anuncio de la cuota diaria llega acompañado de nuevas adendas sobre los requisitos de calidad, con tolerancias de precisión más estrictas que dificultarán alcanzar los objetivos sin ralentizar el ritmo. Estos ajustes sugieren que los resultados de la inspección de ayer no fueron del todo satisfactorios. El trabajo comienza como siempre, pero la atmósfera es distinta. Los supervisores patrullan con mayor frecuencia, sus ojos aumentados deteniéndose más tiempo en el desempeño de cada obrero. Los contadores de proyectiles terminados parecen avanzar con más lentitud, aunque nuestro ritmo no ha disminuido. El tiempo mismo se estira. Cada hora dura más de lo que debería. Cada tarea exige un esfuerzo mayor que el día anterior. El peso del escrutinio intensificado se siente como una fuerza física. A mitad del turno matinal, un anuncio chisporrotea en los altavoces del box. La línea de producción 77 beta ha sido seleccionada para medidas adicionales de control de calidad. Esa es nuestra línea, nuestra sección, nuestros puestos. La noticia se propaga entre la fuerza laboral como ondas en agua inmóvil. Nadie muestra reacción visible, pero todos sentimos el paso de la preocupación rutinaria al miedo activo. En menos de una hora, las medidas adicionales se hacen claras. Llegan nuevos supervisores desde los niveles superiores. Sus túnicas rojas adornadas con símbolos que no reconozco, pero que claramente representan una autoridad significativa. Establecen puestos de observación en lugares clave de nuestra sección. Sus ojos aumentados graban cada movimiento, cada gesto, cada desviación de la eficiencia óptima. En sus manos mecánicas aparecen tablillas de datos. Los estiletes listos para registrar juicios que determinarán si seguimos siendo útiles al gran diseño del emperador. La presión se intensifica durante todo el día. Cada proyectil debe ser perfecto, cada movimiento eficiente, cada momento productivo. No hay lugar para los pequeños errores que normalmente pasan desapercibidos, ni tolerancia para las mínimas variaciones propias de la imperfección humana. Trabajamos con la precisión de las máquinas, al mismo tiempo que mantenemos la devoción en la oración que se espera de los siervos fieles. La contradicción genera una tensión que se acumula tanto en los músculos como en las mentes. Durante la pausa del mediodía, llega una noticia que provoca nuevas oleadas de ansiedad entre los trabajadores. 3 obreros del turno nocturno han sido seleccionados para reasignación a servicios alternativos. Sus puestos han quedado vacíos, sus herramientas repartidas entre el personal restante. Nadie ofrece explicación sobre su retirada, pero la coincidencia temporal sugiere una clara conexión con los resultados de la inspección de ayer. El mensaje es claro.
aunque no se diga directamente. La tarde trae nuevos desafíos, pues las cuotas de producción se ajustan al alza para compensar la reducción de la fuerza laboral. Debemos mantener la misma producción con menos manos, alcanzar los mismos estándares de calidad bajo una presión de tiempo mayor. Las matemáticas de esta ecuación son simples pero brutales. Alguien fallará en cumplir los requisitos. Alguien atraerá atención negativa. Alguien se unirá a las filas de los que desaparecen sin explicación. Me concentro en mi trabajo con desesperada intensidad, dejando que la memoria muscular guíe mis manos mientras mi mente recita cada oración que he aprendido. Cada proyectil se convierte en una meditación sobre el deber y la supervivencia, una pequeña ofrenda al emperador que nos observa desde su trono dorado. Los movimientos repetitivos adquieren un significado ritual. Cada borde prensado es una súplica por un día más de servicio inadvertido, cada unidad completada, una oración por la mera continuidad de la existencia. Al acercarse la tarde, comienzan las evaluaciones de calidad. Los supervisores recogen muestras de cada estación de trabajo y las examinan con instrumentos capaces de medir tolerancias más allá de la percepción humana. Sus voces mecánicas anuncian resultados en binario, juicios expresados con la precisión matemática que reduce el esfuerzo humano a simple estadística. Apto o fallido, útil o prescindible. Categorías absolutas que no admiten término medio. Cuando llegan a mi estación, el tiempo parece ralentizarse. Los ojos aumentados del supervisor analizan mi producción, mientras sus sensores buscan imperfecciones invisibles para la visión natural. Flujos de datos cruzan su tablilla en forma de números y símbolos que bien podrían ser profecías de condena. Yo sigo trabajando mientras me evalúa, intentando proyectar calma y competencia, aunque en mi interior susurren miedos demasiado peligrosos como para reconocerlos de forma consciente. El supervisor anota algo, devuelve mis muestras y pasa a la siguiente estación sin decir palabra. Ese silencio podría significar aceptación o sentencia, aprobación o condena. En un sistema donde la comunicación solo fluye de arriba hacia abajo en jerarquías de autoridad, la ausencia de información se convierte en una forma de tortura psicológica. Nos vemos obligados a interpretar gestos mínimos, a leer significados en expresiones mecánicas, a buscar esperanza o desesperación en el más leve ademán. El turno termina sin ceremonia. La campana diaria atraviesa el ruido industrial, prometiendo un descanso temporal. Pero el descanso parece imposible bajo el peso de la tensión acumulada. Los supervisores adicionales permanecen en sus puestos, recordándonos constantemente que nuestro rendimiento está siendo medido contra estándares que no podemos comprender del todo. Mañana traerá vindicación o consecuencias, recompensa o castigo, continuidad en el servicio o una reasignación alternativa cuyo verdadero alcance no nos atrevemos ni a imaginar. Los rituales vespertinos transcurren con una solemnidad inusual. Las oraciones se recitan con fervor añadido. Las ceremonias de lavado se realizan con mayor cuidado. Las comidas se consumen en un silencio roto únicamente por el sonido de miles de personas buscando consuelo en la rutina. Los patrones familiares ofrecen un alivio superficial, pero bajo ellos late una corriente de ansiedad que ninguna devoción logra callar del todo. En el dormitorio, las conversaciones se producen en susurros tan tenues que apenas pueden llamarse comunicación. Los trabajadores comparten teorías y observaciones, intentando descifrar los acontecimientos del día, tratando de anticipar lo que vendrá después. Algunos hablan de amigos que desaparecieron durante periodos anteriores de control de calidad, destinos nunca confirmados pero presumiblemente definitivos. Otros ofrecen tranquilizadoras palabras basadas más en esperanza que en pruebas, aferrándose a la posibilidad de que un servicio fiel sea recompensado con la simple continuidad de la existencia. Me tumbo en mi litera escuchando esos intercambios, buscando algún patrón que me permita predecir el desenlace de mañana. Pero el sistema al que servimos obedece a lógicas que escapan a nuestra comprensión, prioridades que superan vidas individuales e incluso mundos enteros. Nuestra importancia existe solo en agregado, como parte de cálculos estadísticos que equilibran producción contra consumo de recursos, calidad contra mano de obra desechable. El sueño llega con dificultad,
interrumpido por sueños de ojos mecánicos e instrumentos de medición, de proyectiles rechazados pese a una manufactura perfecta, de estaciones de trabajo vacías esperando nuevos ocupantes. La frontera entre el miedo consciente y la ansiedad inconsciente se disuelve, dejando solo la certeza persistente de que la supervivencia depende de factores fuera de nuestro control. Existimos a merced de juicios dictados por mentes, humanas y mecánicas, según criterios que cambian sin previo aviso ni explicación. El tercer día comienza con noticias que transforman la ansiedad en algo cercano al terror. Las medidas de control de calidad se extenderán de manera indefinida. Los supervisores adicionales permanecerán en sus puestos, vigilando con intensidad constante. Las cuotas de producción se mantendrán en los niveles actuales, a pesar de la reducción de personal. El mensaje se transmite en anuncios oficiales que presentan los cambios como algo rutinario. Pero todos comprendemos las implicaciones. Estamos siendo puestos a prueba no solo en nuestra competencia, sino en nuestra resistencia. No solo en nuestra habilidad, sino en nuestra dedicación absoluta. Algunos de nosotros superaremos esta prueba y continuaremos sirviendo. Otros serán hallados deficientes y eliminados de la ecuación. El proceso de selección será objetivo, matemático, definitivo. Las historias personales de servicio fiel no ofrecen protección contra la insuficiencia actual. Los logros pasados no compensan los fallos presentes. Este conocimiento altera la atmósfera de maneras tanto sutiles como profundas. Trabajadores que antes compartían pequeños atajos o prestaban ayuda en procedimientos complicados, ahora se concentran exclusivamente en su propio desempeño. La cooperación se mantiene donde la producción lo exige, pero la ayuda voluntaria se vuelve cada vez más rara, pues todos comprenden que asistir a otros podría llamar la atención sobre debilidades propias. La supervivencia deja de ser un esfuerzo colectivo y se convierte en una empresa individual. El trabajo en sí no cambia, pero el contexto se transforma. Cada proyectil fabricado bajo una vigilancia implacable, cada movimiento registrado para su análisis, cada respiración tomada en una atmósfera cargada de la posibilidad de un juicio inminente. La calidad de nuestra producción mejora bajo esta presión, pero también lo hace el coste psicológico de mantener semejante nivel. La perfección solo se alcanza a costa de todo lo que hace el trabajo soportable. Las pausas para el almuerzo se convierten en momentos de evaluación silenciosa más que de descanso. Los obreros estudian los rostros de sus compañeros buscando signos de fatiga o debilidad, intentando adivinar quién será seleccionado para la eliminación. El ejercicio es inútil, porque los criterios de selección siguen ocultos. Pero los humanos no pueden resistir el impulso de predecir su destino, interpretando señales externas. El miedo genera sus propios rituales de adivinación. Observar, especular, buscar patrones que ofrecen la ilusión de comprensión sin aportar verdadero conocimiento. El turno de la tarde trae un acontecimiento inesperado. Una nueva trabajadora llega para ocupar uno de los puestos vacíos. Su edad y experiencia sugieren un traslado desde otra sección más que una asignación inicial. Su presencia despierta preguntas que no pueden formularse en voz alta. ¿Por qué la han movido aquí en pleno periodo de control de calidad? ¿Qué ocurrió en su destino anterior? ¿Es su llegada una muestra de confianza en el rendimiento de nuestra sección o un indicio de que se preparan más ajustes en la plantilla? Ella trabaja con la intensidad enfocada de quien sabe que las primeras impresiones tienen consecuencias permanentes. Su técnica es impecable, su ritmo constante, su actitud reverente. Pero hay algo en sus ojos que delata familiaridad con el miedo, un conocimiento adquirido tras haber pasado por situaciones semejantes. Ha sobrevivido a evaluaciones de calidad anteriores, lo que la convierte en alguien excepcionalmente competente o en alguien extraordinariamente afortunado. A medida que avanza el día, comienzan a aparecer patrones en la atención de los supervisores. Ciertas estaciones de trabajo reciben más escrutinio que otras. Algunos trabajadores enfrentan interrupciones más frecuentes para mediciones y evaluaciones. Podría ser aleatorio, pero se siente sistemático, como si decisiones invisibles para nosotros se estuviesen tomando en segundo plano. Las matemáticas del juicio proceden de acuerdo con algoritmos que no alcanzamos a percibir, pero cuyos resultados decidirán nuestra continuidad. La tarde trae la primera consecuencia clara. Durante los anuncios de fin de turno,
Se llaman 3 designaciones de trabajadores para presentarse de inmediato en las oficinas administrativas. Los nombrados dejan sus herramientas, limpian sus estaciones con inusual esmero y se alejan de sus bancos con la calma resignada de quienes entienden que su servicio en este rol ha terminado. Si serán reasignados, reentrenados o procesados para alguna otra forma de contribución, no se especifica. Su partida deja huecos en la línea de producción que deberán cubrirse. Las cuotas siguen en pie, ahora con aún menos manos. Las matemáticas se vuelven cada vez más difíciles. La fuerza laboral disminuye mientras las expectativas se mantienen. Alguien tendrá que trabajar más rápido, con mayor eficiencia y precisión. Los que quedamos cargamos con un peso adicional como precio de nuestra supervivencia. Los rituales vespertinos se desarrollan con precisión mecánica, pero bajo los patrones familiares fluye una corriente de gratitud desesperada entre los que aún estamos presentes para realizarlos. Cada oración recitada significa un día más de servicio útil. Cada ceremonia de lavado, una renovación del compromiso con la pureza y la eficiencia. Las rutinas adquieren una importancia más profunda, transformándose en expresiones de valía continua más que en meras obligaciones. En los dormitorios, las literas vacías son recordatorios silenciosos del proceso de selección que opera entre nosotros. Las pertenencias personales desaparecen, los espacios de descanso se redistribuyen, cualquier rastro de existencia individual es borrado con eficacia. La eficiencia de este borrado sugiere una larga práctica, procedimientos sistemáticos diseñados para gestionar la transición del servicio útil hacia otras formas de contribución. El sistema funciona con la precisión suave de una máquina creada exactamente para estos fines. El sueño sigue siendo esquivo, interrumpido por la conciencia de que mañana traerá nuevas evaluaciones, nuevas oportunidades de fracasar, más ocasiones para ser hallados insuficientes. El periodo de control de calidad continúa sin una fecha de finalización especificada, un examen perpetuo que en cualquier momento podría concluir con juicios tanto positivos como negativos. Existimos en un estado de resolución suspendida, siervos útiles cuya utilidad se encuentra bajo constante revisión. Los sueños se mezclan con los pensamientos de vigilia, creando un flujo continuo de ansiedad apenas interrumpido por breves momentos de inconsciencia. Los límites entre descanso y trabajo, sueño y vigilancia, seguridad y peligro, se vuelven cada vez más difusos. Todo pasa a formar parte del proceso de evaluación. Cada instante es una prueba de dignidad para seguir sirviendo en el gran diseño del emperador. La existencia entera se reduce a una sola pregunta. ¿Traerá el mañana otra oportunidad para demostrar nuestra utilidad? La mañana llega con las campanas habituales y con anuncios desconocidos. El periodo de control de calidad ha producido resultados preliminares, aunque estos no serán compartidos con la fuerza laboral hasta que las evaluaciones finales concluyan. Esta noticia no brinda consuelo, solo confirma que juicios están siendo emitidos mediante procesos fuera de nuestra influencia o comprensión. Continuamos trabajando mientras las decisiones sobre nuestro destino se toman siguiendo criterios opacos para aquellos más afectados por sus consecuencias. El cuarto día trae cambios sutiles que, acumulados, se convierten en transformaciones significativas de nuestra rutina. La oración matutina incluye versos adicionales sobre la aceptación de la voluntad divina, insinuando que podrían anunciarse medidas importantes. Las raciones de agua se ajustan ligeramente al alza, lo que podría interpretarse como recompensa por un desempeño mejorado o como preparación para cambios en la plantilla que alteren los cálculos de consumo. La pasta proteica presenta nuevos aditivos cuyo propósito es desconocido, pero cuya presencia marca otra pequeña desviación de la costumbre. En las estaciones de trabajo, la supervisión alcanza niveles sin precedentes. Ojos mecánicos registran cada gesto, cada pausa, cada desviación respecto a la eficiencia óptima. Flujos de datos corren constantemente hacia los centros de análisis, donde inteligencia humana y máquina colaboran para reducir nuestro rendimiento a certezas matemáticas. El peso de esta atención engendra su propia forma de presión, transformando tareas simples en actos de precisión desesperada. Nuevas herramientas aparecen en estaciones seleccionadas. Instrumentos de mayor exactitud que permiten una manufactura más precisa, pero que exigen también un nivel superior de destreza. Podrían ser recompensas al desempeño sobresaliente
o pruebas diseñadas para identificar a quienes no puedan adaptarse a demandas crecientes. La ambigüedad es intencional. Cada cambio debe tratarse tanto como oportunidad, como amenaza, cada mejora como posible trampa. Durante la pausa del mediodía, circulan rumores sobre lo ocurrido en otras secciones del Manufactorum. La línea de producción 77 Alpha ha completado su periodo de control de calidad con resultados positivos, recibiendo elogios e incrementos menores en las raciones. La línea 77 Gamma ha sido reestructurada por completo. Su plantilla reasignada a deberes alternativos mientras nuevo personal se entrena para ocupar los puestos vacantes. Estos ejemplos actúan como modelos de lo que podría aguardarnos, aunque ningún resultado puede ser previsto ni influido por acción alguna a nuestro alcance. El turno de la tarde introduce un nuevo factor de incertidumbre. Representantes del departamento Monitorum llegan para realizar su propia evaluación de nuestra producción, examinando los proyectiles no solo por su calidad técnica, sino también por la adherencia a especificaciones que abarcan desde la distribución del peso hasta la colocación de los pergaminos de oración. Sus estándares operan de forma independiente a los del tecno sacerdote, creando criterios superpuestos, a menudo contradictorios, para definir lo aceptable. Este desarrollo convierte una situación ya compleja en algo cercano a lo imposible. Debemos satisfacer múltiples sistemas de evaluación de manera simultánea, cada uno con sus propias prioridades y tolerancias, cada uno capaz de invalidar resultados favorables emitidos por los demás. La precisión matemática requerida se vuelve sobrehumana, exigiendo perfección en múltiples dimensiones de desempeño mientras se mantiene la devoción espiritual esperada de los siervos fieles. Conforme se acerca la noche, surge la primera señal clara de nuestro destino. Los supervisores realizan mediciones finales con instrumentos más sofisticados que cualquiera de los empleados hasta ahora, capaces de detectar variaciones a nivel molecular en nuestro trabajo. Estas lecturas se transmiten directamente a los centros de datos, donde cálculos definitivos se ejecutan mediante algoritmos que ponderan competencia técnica contra eficiencia de recursos, rendimiento individual contra producción colectiva. El turno concluye sin anuncios sobre los resultados, pero el silencio mismo tiene significado. Las decisiones han sido tomadas, los juicios emitidos, los destinos determinados. El mañana traerá ya sea vindicación o consecuencias, recompensa o castigo, servicio continuado o contribución alternativa. La noche transcurre lentamente para quienes saben que podría ser la última en estas circunstancias. Las horas finales de existencia como siervos designados en esta capacidad particular. Sueños y pensamientos despiertos se funden en un flujo continuo de anticipación y temor. Algunos rezan con mayor fervor, buscando una intervención divina en procesos que ya han concluido. Otros se centran en preparativos prácticos, organizando pertenencias personales que podrían necesitar ser trasladadas con rapidez, memorizando plegarias capaces de brindar consuelo durante la transición a circunstancias desconocidas. El dormitorio se llena con los sonidos de personas que se preparan para cambios que no pueden predecir ni controlar. El sueño llega en fragmentos, interrumpido por momentos de aguda conciencia de que el juicio es inminente. Los sonidos familiares de 17.000 millones de personas acomodándose para descansar se transforman en una sinfonía de ansiedad compartida. Millones de miedos individuales se funden en el reconocimiento colectivo de que la supervivencia depende de fuerzas más allá de la influencia humana. Existimos a merced de sistemas diseñados para optimizar la eficiencia mediante cálculos precisos del valor humano medido frente a las alternativas disponibles. El amanecer trae el anuncio que hemos esperado con igual medida de esperanza y terror. El periodo de control de calidad ha concluido. Los resultados se anunciarán tras las oraciones matutinas y la distribución del desayuno. El personal afectado por ajustes en la plantilla debe prepararse para la aplicación inmediata de nuevas asignaciones. El lenguaje es burocrático, aséptico, diseñado para presentar cambios radicales como simples procedimientos administrativos. Los rituales de la mañana transcurren con una solemnidad inusual, pues todos reconocen la posible finalidad que puedan tener en su forma actual. Las oraciones se recitan con intensidad desesperada. Los lavados ceremoniales se realizan con un cuidado extremo.
Las comidas se consumen con la conciencia de que tal vez sean las últimas compartidas en la compañía presente. Los patrones familiares adquieren un significado elevado, como expresiones de gratitud por oportunidades que quizás no se repitan. Tras el desayuno, nos reunimos en la planta principal de la fábrica para los anuncios que reestructurarán nuestra existencia según principios matemáticos que escapan a nuestra comprensión. Los supervisores se colocan en posiciones elevadas, mientras el personal administrativo prepara tablillas de datos que contienen juicios extraídos de procesos que reducen nuestras vidas a cálculos estadísticos. El momento de la resolución se aproxima con la inevitabilidad de la precisión mecánica. Los anuncios comienzan con elogios a quienes han superado todos los requisitos. Se leen nombres, se enuncian designaciones, se entregan recompensas menores para reconocer la contribución superior al gran diseño del emperador. Estos individuos continuarán en sus puestos actuales, pero con mayor estatus y condiciones ligeramente mejoradas. Su éxito actúa como prueba de que la excelencia es posible, alcanzable mediante absoluta dedicación a los deberes prescritos. A continuación llegan las evaluaciones neutrales, el veredicto mayoritario para quienes cumplieron con los requisitos sin destacar. Estos trabajadores continuarán en sus asignaciones actuales sin cambios. Su servicio es considerado adecuado para mantenerse bajo los parámetros existentes. La noticia provoca alivio más que celebración, supervivencia en lugar de triunfo. La mera existencia continuada representa victoria en un sistema diseñado para eliminar redundancias mediante evaluación constante. Finalmente, se anuncian las redistribuciones. Se leen designaciones de trabajadores reasignados a servicios alternativos, pues sus habilidades se juzgan más adecuadas para otras contribuciones a la eficiencia imperial. El lenguaje sigue siendo neutral, administrativo, cuidadosamente elaborado para presentar la terminación como una oportunidad de servir en funciones mejor adaptadas a las capacidades individuales. Los seleccionados responden con la aceptación disciplinada esperada de siervos fieles, recogiendo sus pertenencias y mostrando la gratitud apropiada por seguir siendo útiles a la voluntad del emperador. Escucho estos anuncios con la atención concentrada de quien sabe que su destino pende entre categorías cuyas fronteras no se revelan hasta el instante de la proclamación. Mi designación se acerca en orden alfabético, la resolución inevitable cada vez más próxima con cada nombre leído. Las matemáticas del juicio avanzan según criterios que no puedo influir pero cuyos resultados determinarán si el mañana traerá la rutina conocida o un destino incierto. Cuando finalmente se pronuncia mi designación corresponde a la segunda categoría, desempeño adecuado, permanencia en el puesto, supervivencia sin distinción. El alivio es abrumador. Una oleada de gratitud por la oportunidad de seguir sirviendo en la misma capacidad. Otro día, otro turno, otra ocasión de contribuir a la vasta maquinaria que mantiene con vida a la humanidad en un universo empeñado en destruirla. Pero el alivio se ve ensombrecido por la conciencia de aquellos seleccionados para redistribución. Trabajadores cuyo servicio en esta función ha terminado pese a años de fiel dedicación. Su partida deja huecos que serán ocupados por nuevo personal, el ciclo de evaluación y reemplazo continuando con precisión mecánica. El sistema opera de acuerdo con principios que optimizan la eficiencia colectiva a través del sacrificio calculado de la continuidad individual. El día concluye con rutinas modificadas, ajustadas para compensar la reducción de personal y la redistribución de responsabilidades. Los que permanecemos debemos absorber deberes adicionales, sin alterar los mismos estándares de calidad que motivaron el reciente periodo de evaluación. Las matemáticas se vuelven más exigentes, pero las consecuencias del fracaso siguen siendo absolutas. La excelencia no es opcional cuando la supervivencia depende de la utilidad continua a propósitos más grandes que la existencia individual. La tarde trae consigo el primer vistazo a nuestra nueva realidad. Los puestos de trabajo vacíos han sido limpiados y preparados para recibir al nuevo personal, cuya formación se llevará a cabo siguiendo las lecciones aprendidas en los recientes procesos de control de calidad. La eficiencia de esta transición demuestra la capacidad del sistema para optimizarse de manera continua, procesando a los recursos humanos con la misma precisión mecánica que aplica a las materias primas y a los productos terminados. Los nuevos trabajadores llegan apenas unas horas después de los anuncios. Visten monos grises recién distribuidos por el almacén.
y en sus rostros se dibujan expresiones que me resultan familiares, recuerdos de aquel primer día mío, hace ya 23 años. Se mueven con la cautela de quienes saben que las primeras impresiones marcarán todas las evaluaciones posteriores. Cada gesto es medido, adecuado, prudente. Su silencio solo se rompe con susurros de plegarias en busca de guía y aceptación. Les observo tomar posición en los puestos que hasta hace nada estaban ocupados por compañeros cuyos nombres ya comienzan a borrarse de listas y registros. La continuidad de la producción prevalece siempre sobre la identidad individual. El flujo de casquillos mantiene su ritmo, indiferente a los cambios humanos que lo interrumpen, pero nunca lo detienen. Nuevas manos aprenden los mismos movimientos, nuevas mentes absorben las mismas oraciones, nuevos cuerpos se adaptan a las mismas exigencias que ya han moldeado a incontables servidores antes que ellos. La formación avanza con una intensidad acelerada, comprimiendo en días lo que a mí me llevó meses dominar. Los recién llegados tropiezan con técnicas que para nosotros son ya reflejos automáticos, movimientos torpes y vacilantes, donde a nosotros la práctica nos da fluidez. Aprenden deprisa, impulsados por la conciencia de que deben demostrar competencia antes de que acabe el período de evaluación, donde se dictan juicios definitivos. En la pausa del mediodía me asignan como mentor de una de las recién llegadas. Una joven cuyo número de designación revela que viene directamente de los sectores educativos, donde los ciudadanos reciben su preparación básica antes de ser destinados a sus tareas productivas. Sus preguntas revelan vacíos en la comprensión que me recuerdan a mis primeros pasos en el servicio. Dudas sobre procedimientos y expectativas que solo la experiencia va resolviendo con la práctica y la observación. Me pregunta por los trabajadores que antes ocupaban estos puestos, qué ha sido de ellos, si su reasignación significa un ascenso o un castigo. Respondo con frases que reconocen la transición, pero sin aventurarme a especular sobre su naturaleza. Mis palabras satisfacen su curiosidad, sin entrar en territorios peligrosos. El destino de los reasignados nunca se discute en detalle. Solo se describe como un servicio alternativo que contribuye igualmente a los fines del imperio. Sin embargo, sus preguntas despiertan pensamientos que he aprendido a enterrar. He visto desaparecer a demasiados compañeros durante pasadas evaluaciones, rostros que se esfumaron sin explicación ni reconocimiento. Su inquietud refleja los mismos miedos que yo tuve en mis comienzos. El tiempo me ha enseñado a contenerlos, no a resolverlos. Hay conocimientos demasiado peligrosos de buscar, comprensiones que cuestan demasiado caro. El turno de la tarde transcurre con un ritmo torpe, marcado por la mezcla de veteranos y novatos. Los experimentados ajustamos nuestro paso para acompañar a los recién llegados, pero siempre bajo la presión de cuotas de producción que no admiten reducciones, ni siquiera durante el entrenamiento. Los cálculos de eficiencia permanecen inalterables. La producción debe mantenerse en los mismos niveles, sin importar las diferencias en capacidad individual. Esta matemática obliga a los más hábiles a redoblar el esfuerzo para compensar las deficiencias. Al caer la tarde, los nuevos ya muestran signos de agotamiento que reconozco de mis primeros días. La exigencia física del trabajo preciso y continuo, combinada con la presión psicológica de la evaluación constante, crea un cansancio que va más allá del mero desgaste corporal. Sus movimientos se ralentizan pese a los intentos de mantener el ritmo. Su atención titubea aún sabiendo que la concentración es vital para sobrevivir en el puesto asignado. Durante las plegarias finales del turno, sus voces se unen al rezo colectivo con un fervor que solo nace de la gratitud sincera por la oportunidad de servir. Las palabras tienen para ellos un sentido aún consciente, no automático. Su fe todavía es auténtica, no la rutina aprendida que los años nos han impuesto a los demás. La cena se convierte en un momento de instrucción informal, donde comparto lecciones de supervivencia que nunca aparecen en los manuales oficiales, pero que son esenciales para resistir a largo plazo. Les enseño a dosificar el esfuerzo para no caer en un agotamiento prematuro, a mantener la atención sin parecer obsesionados, a proyectar un nivel de competencia suficiente sin atraer demasiada atención. Esta enseñanza es oficiosa, casi clandestina, pero cumple un propósito real: preservar la productividad general. En los dormitorios, los nuevos trabajadores formulan preguntas sobre la vida más allá de las exigencias inmediatas del servicio diario. Preguntan por oportunidades de ascenso,
por posibles disposiciones de retiro, por familias y conexiones que quizá existan fuera de la estructura colmena. Sus dudas revelan suposiciones sobre la existencia que yo también compartí en el pasado, pero que con el tiempo he aprendido a abandonar al enfrentar la realidad, no la teoría. Las respuestas que les doy son verdades suaves, medidas, entregadas en dosis que puedan asimilar sin caer en la desesperación. Esa noche el sueño llega con mayor facilidad. La finalización exitosa de otro periodo de evaluación ofrece un respiro momentáneo frente a la ansiedad constante que genera la incertidumbre de nuestro estatus. Sin embargo, el alivio es limitado, pues sé que la evaluación nunca termina realmente. La supervisión del rendimiento es continua, presente en cada instante del servicio. Y sé también que en el futuro llegarán nuevas evaluaciones, con la misma precisión matemática que caracterizó las más recientes. Sobrevivir representa únicamente una victoria temporal dentro de un sistema diseñado para optimizarse sin cesar, mediante la sustitución calculada. Los sueños arrastran fragmentos de conversaciones con trabajadores redistribuidos, recuerdos de compañeros cuyo servicio concluyó durante anteriores periodos de control de calidad. Sus rostros se vuelven cada vez más difusos con el paso del tiempo, borrados por la llegada de nuevos reemplazos que ocupan el lugar que un día fue suyo. El coste humano de esas mejoras en la eficiencia solo queda visible en estos momentos inconscientes, cuando la represión racional de pensamientos peligrosos baja la guardia y deja escapar memorias que normalmente ocultamos. La mañana trae noticias que transforman nuestras recientes victorias en nuevas incertidumbres. El Manufactorum ha sido seleccionado para incorporarse a un programa de mejora de eficiencia a nivel de todo el sistema. Una revisión integral de las operaciones que examinará cada aspecto de la producción, desde la adquisición de materias primas hasta la distribución del producto terminado. El anuncio presenta esta medida como un reconocimiento a nuestra excelencia, como un premio al rendimiento demostrado en las últimas evaluaciones. Pero la experiencia me enseña a sospechar otros significados. Las revisiones de este tipo suelen preceder a reestructuraciones profundas, cambios radicales que optimizan el rendimiento a través de métodos mucho más severos que la simple redistribución de personal. Enteras instalaciones pueden ser reubicadas, las líneas de producción rediseñadas desde cero, y los requisitos de la fuerza laboral ajustados en función de cálculos que consideran factores muy por encima de nuestras mediciones locales de eficiencia. El alcance de estos posibles cambios va más allá de la supervivencia individual, amenaza la propia continuidad de la existencia que conocemos. Los recién llegados reciben la noticia con desconcierto, incapaces todavía de interpretar sus implicaciones. Prefieren centrarse en el lenguaje positivo, en las referencias a reconocimiento y excelencia, en las sugerencias de progreso y mejora. Su optimismo refleja la distancia entre los comunicados oficiales y la realidad operativa, la brecha entre la interpretación autorizada y la comprensión que solo da la experiencia acumulada. La preparación para la revisión comienza de inmediato. Los supervisores imponen nuevos procedimientos de control, mientras que el personal administrativo recopila registros exhaustivos de los datos de rendimiento recientes. La intensidad de esta documentación supera cualquier cosa vivida durante las evaluaciones locales, lo que sugiere que los criterios de esta inspección abarcarán dimensiones hasta ahora no consideradas. Cada detalle de nuestra operación será medido contra estándares cuya naturaleza y origen permanecen sin especificar. El trabajo continúa bajo esta vigilancia intensificada, pero la atmósfera cambia de formas sutiles y, al mismo tiempo, profundas. Las conversaciones se vuelven más cautelosas, los movimientos más calculados, las expresiones faciales más controladas. La conciencia de estar bajo evaluación permanente altera el comportamiento en cada interacción, en cada gesto, en cada segundo de nuestra existencia dentro del entorno de monitoreo. Nos convertimos en actores que interpretan una obra cuyo guión nos es desconocido. Los días comienzan a confundirse entre sí bajo la constante observación, cada turno difuminado en el siguiente por la certeza compartida de que estamos siendo juzgados según criterios incomprensibles para nosotros. Los nuevos se adaptan con rapidez a esta atmósfera. Su entusiasmo inicial se disuelve, reemplazado por la intensidad concentrada que exige sobrevivir en condiciones de evaluación perpetua. Aprenden las reglas no escritas mediante la observación y las lecciones de quienes llevamos más tiempo,
Asimilan técnicas de supervivencia que son imprescindibles, pero que nunca aparecen en manuales ni se reconocen de forma oficial. Incluso las raciones de comida se ajustan de acuerdo con cálculos que contemplan las mayores exigencias del periodo de revisión. Las porciones se incrementan levemente para sostener la productividad bajo condiciones de estrés que superan lo normal. La mejora es pequeña pero perceptible, un reconocimiento implícito de que estamos sometidos a circunstancias extraordinarias. Ese gesto, aunque reconforta mínimamente, también confirma lo excepcional de nuestra situación. El sueño se vuelve cada vez más fragmentado, roto por la ansiedad que se acumula a lo largo de días enteros de supervisión intensificada. Los sueños se confunden con los pensamientos de vigilia, creando un flujo continuo de conciencia que mezcla procedimientos de trabajo, criterios de evaluación y miedos inconscientes acerca de resultados que escapan a todo control individual. La frontera entre descanso y vigilancia se disuelve bajo la presión, transformando incluso los momentos privados en partes del proceso de evaluación. Las semanas transcurren sin que concluya el periodo de revisión. Esta prolongación crea una nueva forma de presión psicológica, distinta pero tan intensa como las evaluaciones abreviadas. La incertidumbre prolongada va desgastando las reservas mentales esenciales para mantener la concentración que exige un rendimiento aceptable. Algunos trabajadores comienzan a mostrar signos de agotamiento, señales que podrían convertirse en factores de juicio sobre su utilidad futura. Y de repente, sin previo aviso ni preparación, la revisión concluye. El anuncio llega durante un cambio rutinario de turno, transmitido por los mismos altavoces del box que difunden las plegarias diarias y las actualizaciones de producción. La evaluación exhaustiva ha terminado. Los resultados han sido recopilados y las recomendaciones remitidas a las autoridades competentes para su implementación. El mensaje no ofrece indicios de los desenlaces, ni adelanta consecuencias, ni prepara a nadie para resultados que podrían ir desde una simple felicitación hasta una reestructuración completa. Seguimos trabajando, a la espera de juicios que determinarán si mañana nos traerá la misma rutina de siempre o una transformación radical de la existencia que conocemos. Las matemáticas de la optimización siguen su curso, regidas por algoritmos cuya lógica permanece opaca para quienes más sufren sus conclusiones. Al caer la tarde llega la primera señal concreta de nuestro destino. Los supervisores empiezan a retirar equipos de ciertos puestos, desmontando herramientas y redistribuyendo componentes conforme a códigos de autorización que delatan cambios operativos de gran calado. Todo se realiza con una eficacia mecánica, aunque el patrón de las acciones no revela ninguna lógica clara que permita predecir qué posiciones serán eliminadas, cuáles se mantendrán o cuáles se modificarán según las nuevas exigencias. Observo el proceso mientras trato de mantenerme centrado en mis tareas actuales, intentando descifrar signos que me indiquen mi propio lugar en esta reestructuración inminente. Pero los criterios permanecen invisibles. La selección avanza según cálculos que consideran factores muy alejados del rendimiento individual. La magnitud de la revisión sugiere transformaciones que abarcan dimensiones mucho más amplias que las simples mediciones locales de eficiencia. El turno termina sin anuncios oficiales, pero durante las plegarias vespertinas aparecen nuevos versos sobre aceptar la voluntad divina y encontrar propósito en las circunstancias cambiantes. Esas adiciones sugieren que los grandes cambios están a punto de llegar, alteraciones que requerirán tanto adaptación espiritual como práctica. Repetimos esas nuevas palabras mientras en nuestras mentes se abren posibilidades que van desde ajustes menores hasta la completa transformación de nuestra vida dentro de la estructura imperial. La noche trae consigo un sueño inquieto, interrumpido por sonidos de actividad continua en áreas que normalmente permanecen en silencio durante las horas de descanso. Voces mecánicas resuenan a través de los sistemas de ventilación, hablando en un código binario cargado de urgencia y propósito. Esas operaciones nocturnas insinúan preparativos para cambios demasiado extensos como para completarse en horarios normales, modificaciones que exigen tiempo y recursos más allá de cualquier procedimiento de mantenimiento estándar. El amanecer confirma nuestros temores sin dar claridad sobre sus resoluciones. El Manufactorum será sometido a una reestructuración operativa completa conforme a las nuevas especificaciones de eficiencia derivadas de la reciente revisión integral. El personal actual será evaluado para determinar su compatibilidad con los procedimientos modificados. Aquellos considerados aptos recibirán formación adicional,
mientras que el resto será procesado para tareas alternativas más acordes a sus capacidades. El anuncio presenta los cambios como oportunidades de mejora y de servicio más pleno al gran diseño del emperador, pero el lenguaje no consigue disfrazar la esencia de lo que se aproxima: la disolución de todo lo familiar y su sustitución por sistemas optimizados según criterios que quizá tengan poco que ver con nuestras prácticas actuales. Nuestra existencia, tal y como la conocemos, se acerca a su fin, aunque lo que vendrá después sigue sin especificarse. La preparación para la reestructuración comienza de inmediato. Los procedimientos actuales continúan mientras llega nuevo equipo y se distribuyen materiales de instrucción entre el personal seleccionado para permanecer bajo los parámetros operativos modificados. Los criterios de selección no se explican, pero comienzan a surgir patrones que revelan cierta preferencia por combinaciones de competencia técnica, resistencia física y adaptabilidad psicológica. Factores que no siempre coinciden con las clasificaciones de rendimiento actuales. Me descubro entre los elegidos para recibir formación adicional, aunque ignoro los motivos de esa elección. Los nuevos procedimientos apenas guardan semejanza con las prácticas conocidas, exigiendo habilidades diferentes y enfoques distintos para tareas que solo comparten una similitud superficial con las labores habituales. La curva de aprendizaje es empinada, exigiendo una adaptación rápida a conceptos y técnicas que ponen a prueba tanto la experiencia acumulada como los hábitos establecidos. El periodo de formación avanza con una intensidad comprimida, un traspaso de conocimientos acelerado para ajustarse a calendarios de implementación que no admiten retrasos ni margen para una transición gradual. Quienes logran adaptarse con rapidez demuestran su utilidad continuada, mientras que otros se ven sobrepasados por exigencias que superan su capacidad de cambio. El proceso cumple así una doble función. Es enseñanza y, al mismo tiempo, evaluación final. Transmite nuevas destrezas mientras identifica a aquellos incapaces de ajustarse a los parámetros operativos modificados. A medida que avanza la reestructuración, el entorno físico también se transforma, reflejando los cambios en el personal. El equipo conocido desaparece, sustituido por maquinaria que funciona con principios distintos aunque persigue fines similares. La disposición de los puestos se altera, el flujo de materiales se redirige. El ritmo de la producción se ajusta para adaptarse a procedimientos que optimizan la eficiencia a través de métodos antes impensados. Los trabajadores recién llegados durante el último periodo de evaluación encuentran más fácil adaptarse a estas modificaciones. Su escasa experiencia con los procedimientos anteriores les ofrece menos resistencia al cambio que mis décadas de hábitos acumulados. Acogen la nueva formación con un entusiasmo que yo apenas consigo imitar. Su flexibilidad pone en evidencia el coste psicológico de un servicio prolongado bajo parámetros que ahora se consideran obsoletos. Cuanto más se afianza la familiaridad, más difícil se vuelve cambiar. La adaptación exige un esfuerzo mayor cuando hay que abandonar patrones asentados. Y aún así, la adaptación avanza, porque la supervivencia requiere aceptar cualquier modificación que sirva al objetivo supremo, la eficiencia de la producción imperial. Aprendo nuevas técnicas con la plena conciencia de que no serán las últimas. Sé que la optimización no es una meta a alcanzar y mantener, sino un proceso continuo. El sistema evoluciona sin cesar, y los componentes humanos deben evolucionar con él, o ser reemplazados por alternativas mejor adaptadas a las nuevas exigencias. Las semanas pasan mientras la reestructuración se acerca a su fin. Los nuevos parámetros operativos toman forma poco a poco, fruto de las modificaciones acumuladas y los ajustes constantes. La configuración final apenas se parece a lo que conocíamos. Las mejoras en la eficiencia se logran a través de una reinvención completa de los procedimientos fundamentales. La capacidad de producción aumenta al tiempo que disminuyen los recursos requeridos. La optimización matemática se materializa a través de la adaptación humana a la lógica de las máquinas. El día en que la reestructuración se declara concluida, nos reunimos en una ceremonia que marca la transición de los antiguos procedimientos a los nuevos parámetros operativos. Se elevan oraciones para pedir éxito en la adaptación y continuidad en el servicio bajo las condiciones modificadas. Los supervisores pronuncian discursos que reconocen nuestra flexibilidad y nuestra entrega durante el periodo de transición. Su lenguaje enfatiza la continuidad más que el cambio,
presentando la transformación radical como una evolución natural de nuestro compromiso con el servicio imperial. Pero bajo la superficie de esas palabras ceremoniales, late la conciencia de lo que se ha perdido en nombre de la optimización. Rutinas familiares que brindaban un mínimo de consuelo psicológico, relaciones personales forjadas en la experiencia compartida, identidades individuales que hallaban expresión en los antiguos límites operativos. Esos costes humanos no aparecen en las evaluaciones oficiales. Son pérdidas que no se pueden cuantificar, invisibles en los cálculos matemáticos que solo ponderan productividad frente a gasto de recursos. Al caer la noche de nuestro primer día bajo los nuevos parámetros, me tumbo en mi litera contemplando los cambios que no solo han alterado procedimientos, sino la propia esencia de la existencia dentro de esta instalación. Los sonidos son diferentes, los ritmos han cambiado, la atmósfera misma se ha transformado mediante modificaciones que van más allá de simples ajustes técnicos. Seguimos sirviendo los mismos fines últimos, pero lo hacemos como personas distintas en un mundo distinto. Nuestras identidades se han reformado a través de exigencias adaptativas que moldean los recursos humanos de acuerdo con principios mecánicos. Las campanas de oración siguen tañendo a las horas señaladas. Sus bronces transportan las mismas palabras sagradas, aunque el aire parece tener un sabor sutilmente diferente, procesado por sistemas de ventilación modificados para cumplir con los nuevos requerimientos. El cronómetro continúa mostrando el tiempo en los mismos números rojos, pero las horas se sienten distintas, alteradas de una forma que resiste toda descripción precisa. Medimos la misma duración, pero a través de experiencias transformadas. El sueño llega con dificultad. La conciencia se resiste a abandonar la vigilancia de unos cambios que aún siguen procesándose en los periodos de adaptación inconsciente. Los sueños incorporan elementos de los antiguos y de los nuevos procedimientos, recuerdos que se entrelazan con la formación reciente para crear paisajes mentales que reflejan una transición en la que las certezas familiares se disuelven sin un sustituto claro. La mente lucha por integrar experiencias que desafían los patrones de comprensión y de expectativa previamente establecidos. La mañana trae consigo el primer día completo de operaciones bajo los nuevos parámetros. La realidad pone a prueba la teoría aprendida en el entrenamiento, trasladando la instrucción al terreno práctico. Los procedimientos resultan extraños a pesar de las semanas de preparación. La memoria muscular choca con las indicaciones conscientes, y los hábitos establecidos requieren correcciones constantes. Pero la adaptación avanza a través de la repetición y la necesidad, y poco a poco la competencia emerge cuando la teoría se convierte en rutina practicada. Los demás trabajadores muestran las mismas dificultades de ajuste. Sus movimientos son inciertos y deliberados allí, donde antes fluían con precisión automática. Sin embargo, nos adaptamos juntos. Compartimos la incertidumbre y de ella nacen lazos que reemplazan a las relaciones perdidas durante la reestructuración. Surgen nuevas formas de cooperación mientras navegamos por procedimientos desconocidos, todo sin reducir los estándares de producción que no admiten concesiones, ni siquiera durante la transición. Los días se acumulan hasta convertirse en semanas. Los nuevos parámetros operativos se vuelven cada vez más familiares, aunque nunca del todo cómodos. Los procedimientos modificados demuestran ser eficaces para alcanzar los objetivos previstos. La eficiencia productiva mejora, mientras que el consumo de recursos disminuye según lo dictado por los cálculos de optimización. Nuestra adaptación sirve al propósito mayor, aunque nos transforme en versiones distintas de nosotros mismos. Nuestras identidades se reconfiguran al servicio de unas exigencias que siempre se imponen por encima de las preferencias individuales. Pero bajo la superficie de esta adaptación exitosa persisten preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió con los trabajadores considerados inadecuados para permanecer bajo los nuevos parámetros? ¿A dónde fueron reasignados? ¿Y sus nuevos servicios representan realmente una continuación significativa de la existencia? Las respuestas no llegan por canales oficiales, dejando espacio a especulaciones que oscilan entre lo esperanzador y lo aterrador, dependiendo de la psicología y la experiencia acumulada de cada uno con los procedimientos administrativos imperiales. La joven a la que mentoreé durante la transición anterior se me acerca en un periodo de descanso. Sus preguntas ahora se centran en el futuro a largo plazo más que en la supervivencia inmediata. Pregunta por las oportunidades de ascenso, por las disposiciones de retiro,
por la posibilidad de mantener vínculos familiares más allá de la estructura colmena. Sus dudas revelan supuestos sobre la vida que reconozco de mis primeros años de servicio, esperanzas que la experiencia va deshaciendo poco a poco a medida que se enfrentan con la realidad, no con la teoría. Le respondo reconociendo las posibilidades, pero al mismo tiempo moderando las expectativas con una conciencia práctica de las limitaciones del sistema. Sí, existen ascensos, pero según criterios que no siempre se corresponden con las aspiraciones personales. Sí, hay disposiciones de retiro, pero pueden tomar formas distintas a las imaginadas. Y sí, los vínculos familiares son posibles, pero siempre supeditados a las obligaciones de servicio que prevalecen sobre las relaciones personales. Esas conversaciones llevan consigo un peso adicional. No se trata solo de transmitir información, sino de orientar expectativas y decisiones que moldearán la adaptación de otra persona a las exigencias del servicio imperial. La conciencia de esa influencia me recuerda que he cambiado. De alguien que recibió orientación, he pasado a ser quien la brinda. El ciclo de la experiencia continúa a través de esta transferencia generacional de conocimiento acumulado. Con el paso de los meses, bajo los nuevos parámetros, los procedimientos modificados se vuelven lo bastante familiares como para que la mente pueda divagar durante las tareas rutinarias. Ya no ocupada enteramente por las exigencias técnicas, comienza a procesar las implicaciones más amplias de nuestra situación. Existimos dentro de un sistema diseñado para optimizarse mediante modificaciones constantes. Los recursos humanos se ajustan de acuerdo con necesidades cambiantes que sirven a fines más allá de nuestra comprensión individual. Las campanas de oración siguen tañendo a las horas establecidas. Sus bronces llevan las mismas palabras sagradas, pero las plegarias se sienten distintas bajo las nuevas circunstancias. Sílabas familiares que adquieren un sentido alterado en un contexto transformado de raíz. El lenguaje sagrado se adapta a la realidad cambiante, manteniendo en la superficie una continuidad que oculta transformaciones más profundas. Las cuotas de producción vuelven a cumplirse con regularidad. La adaptación culmina y los objetivos de eficiencia se alcanzan gracias a la flexibilidad humana que se somete a las exigencias de la máquina. Nuestro éxito demuestra la capacidad del sistema para optimizarse mediante la modificación calculada de los parámetros operativos, pero ese éxito lleva implícita la certeza de que habrá más cambios. La optimización nunca es un destino al que llegar y mantener, sino un proceso perpetuo. En los momentos de calma entre turnos, cuando la conciencia queda libre para contemplar algo más allá de los requisitos técnicos inmediatos, me sorprendo reflexionando sobre los fines mayores a los que sirve nuestra constante adaptación. Los proyectiles que fabricamos alimentan conflictos cuya naturaleza y ubicación no son desconocidas. Las mejoras de eficiencia que alcanzamos con nuestros nuevos procedimientos obedecen a objetivos estratégicos que van más allá de los límites de este planeta, extendiéndose a sistemas estelares y sectores cuyos nombres jamás llegaremos a conocer. Nuestra importancia solo existe en el conjunto, en la suma de aportaciones individuales que adquieren sentido únicamente como parte de la producción colectiva al servicio del gran diseño del emperador. Ese conocimiento otorga propósito, pero al mismo tiempo recalca nuestra insignificancia fundamental. La contradicción define la existencia de miles de millones que cumplen funciones que jamás llegarán a comprender. Somos esenciales y prescindibles a la vez, valiosos y reemplazables, de acuerdo con cálculos que pesan la utilidad presente frente a los requisitos futuros. Los nuevos trabajadores continúan haciendo preguntas sobre expectativas y posibilidades. Su optimismo se va ajustando poco a poco con la experiencia acumulada, pero nunca se extingue del todo. La esperanza persiste incluso ante la evidencia de que las aspiraciones individuales deben subordinarse a las necesidades colectivas, de que el ascenso personal sirve a los requerimientos del sistema y no al cumplimiento íntimo de cada cual. El ciclo prosigue. Llegan nuevos relevos para reemplazar a aquellos que han sido reasignados a otros destinos. Cada generación aprende las mismas lecciones, no por instrucción, sino a través de la experiencia directa. Esta noche, tumbado en mi litera, escucho el murmullo de 17.000 millones de personas preparándose para dormir, y contemplo el vasto engranaje de la existencia que nos engloba y que, al mismo tiempo, se extiende mucho más allá de lo que podemos comprender. En algún lugar,
por encima de los niveles más altos de la colmena, bajo estrellas que nunca he visto. Los servidores del emperador toman decisiones que dictarán si mañana nos aguarda la rutina conocida o nuevas exigencias de adaptación. Nuestro destino depende de juicios formulados según criterios que no podemos influir ni comprender. Matemáticas que reducen la existencia humana a variables estadísticas en ecuaciones, cuya resolución sirve a propósitos más grandes que la mera supervivencia individual. Las campanas de oración marcan la hora con su ritmo ancestral, sus voces de bronce llevando palabras sagradas a través de un aire que sabe a metal y a esfuerzo humano. A mi alrededor, miles de trabajadores sueñan con proyectiles, cuotas y evaluaciones. Sus mentes inconscientes procesan la jornada siguiendo patrones forjados por décadas de servicio a causas más grandes que ellos mismos. Existimos en los espacios entre grandes batallas. Nuestro valor no se mide por logros individuales, sino por la contribución colectiva a la maquinaria bélica que mantiene viva a la humanidad en un universo empeñado en destruirla. Soy Thaddeus Bone, y no soy nada. Pero mi nada sirve a algo mayor que la existencia individual. Cada proyectil que fabrico añade un hilo más al inmenso tapiz que sostiene la línea frente a la oscuridad. Mañana traerá otro turno, otra cuota, otro día de servicio bajo parámetros que pueden cambiar sin aviso ni explicación. Y seguiré trabajando, porque trabajar es rezar, y rezar es sobrevivir. Y la supervivencia es la única victoria posible para quienes existimos en los espacios entre batallas, esas batallas que deciden el destino de nuestra especie. El cronómetro proyecta sus números rojos, marcando un tiempo que fluye, según ritmos establecidos por autoridades cuyos nombres nunca sabré y cuyos rostros nunca veré, pero cuyas decisiones determinarán si mañana despierto en la rutina conocida, o en un cambio que transformará la existencia de maneras para las que nunca estaré preparado. La incertidumbre es absoluta, pero también lo es la certeza de que el servicio continúa, independientemente de la voluntad o de la comprensión individual. En la oscuridad, entre un aliento y el siguiente, entre la vigilia y el sueño, entre este momento y lo que venga después, existo como parte de algo demasiado vasto para comprender, pero demasiado esencial como para abandonar. La maquinaria del Imperium gira con su inevitable estruendo, devorando recursos humanos de acuerdo con cálculos que aseguran la supervivencia a través del sacrificio, la eficiencia mediante la adaptación, la continuidad gracias al cambio constante. Las campanas de oración se desvanecen en silencio, su mensaje ya entregado y recibido por millones que llevarán su eco a los sueños y a lo que traiga la mañana. El emperador observa desde su trono dorado, su voluntad divina expresada en sistemas que funcionan con precisión mecánica mientras exigen de nosotros la flexibilidad humana necesaria para adaptarse a realidades incomprensibles. Y en los espacios de calma entre oraciones y cuotas, entre turnos y evaluaciones, entre la existencia y lo que aguarda más allá, permanece una verdad no dicha pero comprendida por todos los que servimos en la oscuridad, que se abre entre batalla y batalla. Nosotros somos el precio de la supervivencia, la moneda humana gastada para comprar un día más de existencia para una especie que se mantiene al filo de la extinción. Los sistemas de ventilación marcan su eterno ritmo, moviendo un aire cargado con el peso de 17.000 millones de vidas reducidas a la medida de un turno completado, de una cuota alcanzada, de una oración repetida con fe desesperada en fines demasiado grandes para entenderlos. En algún rincón de la oscuridad, nuevos trabajadores se preparan para su primer turno, mientras otros terminan el último. El ciclo prosigue con la precisión de una máquina, transformando cada tragedia individual en necesidad colectiva. Mañana volverán a sonar las campanas y volveremos a levantarnos para servir, en la capacidad que nuestra utilidad dicte. Los proyectiles serán fabricados, las oraciones serán recitadas. Las cuotas serán perseguidas con la intensidad desesperada de quienes saben que fracasar significa mucho más que una consecuencia personal. Seguiremos existiendo en los espacios entre los grandes acontecimientos. Nuestra relevancia se medirá en conjunto, no en lo individual. Nuestra supervivencia dependerá de la adaptación constante a exigencias que cambian según principios matemáticos fuera de nuestro alcance. La misericordia del emperador
se mide en turnos completados, y esta noche hemos sobrevivido a uno más.